Hola, aquí estamos de nuevo en Jalpa, Zacatecas, y vamos a hablar un poquito de este personaje que se encuentra aquí enterrado, Luciano Valdovinos, quien fue el hijo del jefe cristero Teófilo Valdovinos, quien tuvo un final terrible. ¿En qué comunidad estamos, tío? En Chachisco de arriba. Se dice que más o menos entre el 16 y el 17 de agosto de 1927, el general Gorostieta, con el apoyo de los incondicionales Chema Gutiérrez y Teófilo Valdovinos, los principales jefes guerrilleros cristeros de toda esta región, hicieron una emboscada al general Goñi. La emboscada, al parecer, fue tan tremenda y le dolió tanto al ejército mexicano que en la retirada, está una versión que dicen que en la retirada capturaron al hijo de Teófilo Valdovinos, a un joven llamado Luciano Valdovinos, lo capturaron y aquí está la historia terrible. Uno de los capitanes del ejército, en este momento de rabia por la derrota, agarró al joven Luciano y le cortó la cabeza. Lo que se dice es que la empuñaron en un fusil y la cabeza la llevaron hasta Jalpa y la anduvieron paseando por todo Jalpa. Y imagínense la escena. Un grupo grande de soldados derrotados llegan a Jalpa con la cabeza de Luciano Valdovinos, simulando una victoria cuando en realidad lo que había pasado era una gran derrota. Sin embargo, digamos, el cronista de Jalpa tiene una versión distinta, no de la muerte, porque de hecho sí le cortaron la cabeza, sino de qué fue lo que sucedió. Platíquenos. Bueno, según la versión de los cristeros y de la historia oral, dicen que a Luciano Valdovinos se llama la Mesa de las Lagunas, que está cerca del cerro de Matiguala, en un combate le matan al caballo de Luciano Valdovinos, cae Luciano Valdovinos y el Refugio Ortega Pereira, es la Coyota, muy famoso guerrillero también, lo trata de rescatar cuando viene todo el ejército federal en contra de Luciano y de la Coyota, y trae su caballo la Coyota y le dice vámonos. Dijo no, mientras tú me agarras te van a matar, mejor tú vete. La Coyota tenía como entre 16 y 17 años, entonces huye la Coyota y en ese inter el capitán o los federales le cortan la cabeza a Luciano, se la llevan a la plaza de Jalpa, la cuelgan en uno de los postes de la plaza y la gente le hace escarnio a la cabeza. Unos le pican los ojos, los que odiaban a los cristeros, y las gentes, las señoras con algodones, la sangre la guardan. Y hay una historia de la historia oral, que se comenta que cuando la presidencia municipal antigua había un pozo, entonces agarran la cabeza de Luciano Valdovinos y la avientan al pozo. Hay otra versión donde una menudera que vendía menudo en el mercado antiguo, no, más bien en una fonda, le paga a Teófilo Valdovinos para que rescate la cabeza de Luciano, y en la madrugada agarra la cabeza y se la lleva hacia la villita. Está sepultado, Luciano Valdovinos está sepultado en la villita, Jalpa. Pues mucho de la guerra cristera también, son actos heroicos, son actos dramáticos, son actos realmente de terror y como toda guerra, también se dan las venganzas. En un momento les vamos a platicar qué fue lo que sucedió con la cabeza, dónde encontraron la cabeza y sobre todo qué pasó con este capitán que se atrevió a cortarle de esta manera tan descarnada la cabeza a Luciano Valdovinos. La venganza vendría unos meses después. Según los partes de guerra, entre el 22 y el 23 de octubre, el general Gorostieta, junto con Chema Gutiérrez y Teófilo Valdovinos, retomaron Jalpa. Al parecer fue una de las grandes batallas que tuvo la región, porque aparte de todos los regimientos cristeros estaba la guardia personal de Gorostieta, y aquí tengo que participó Felipe Sánchez y Doroteo Dimas del regimiento de San Gaspar de los Altos de Jalisco. Entonces fue un combate donde participó gente de Zacatecas, gente de los Altos. Entre el 22 y el 23 de octubre tomaron Jalpa. La batalla duró varios días hasta que el regimiento, que era del 75 regimiento, se rindieron. Entonces, en ese momento, los militares pensaron que los iban a fusilar por todas las tropelías que habían cometido, y resulta que el general Gorostieta decidió perdonarles la vida. Se los llevaron, por cierto, hay un parte donde dice que se los llevaran a todos hasta Nochistlán y que los traían así amarrados a todos los militares, excepto a uno. Cuando se les perdonó la vida,
todo el mundo recordó al capitán, que fíjense que todavía no tenemos el nombre, vamos a tener que seguir buscando los archivos, pero parece que el contingente cristero señaló al capitán que le cortó la cabeza a Luciano Valdovinos, y ese fue el único fusilado que hubo en esa ocasión. El general Gorosteta junto con Valdovinos dieron la orden a un contingente cristero que fueran y fusilaran a este soldado, a este capitán. Lo que tenemos es el grado, era un capitán, al capitán que le cortó la cabeza a Luciano Valdovinos. Estamos aquí con el señor Guillermo Viramontes, y bueno, yo le quiero preguntar cómo fue a dar esta lápida de Luciano Valdovinos aquí en esta casa donde usted labora. Tiene poco tiempo relativamente. Mira, en Jalpa hay una casa ahí en el centro, como a 1 o 2 cuadras de la plaza, que era de mi abuelo, Rafael Viramontes Mojarro. Esa casa después fue de mi papá, y hace cosa de un año pasadito se tuvo que reconstruir. Era una casa ya muy vieja de adobe, y cuando se estuvo sacando el escombro y abriendo ahí unos cimientos, era un corral ahí abandonado, y había pilas de animales y piedras y eso. Entonces ahí salió esa cantera, y ahí andábamos recogiendo eso, y pues la rescatamos y la pusimos aquí en nuestro museo local de Chalchisco. Entonces acuérdense, en el museo local de Chalchisco se encuentra, y dice aquí, Luciano Valdovinos, fallecido el 18 de agosto de 1927. Entonces aquí encontramos los restos de este personaje, el hijo del jefe Teófilo Valdovinos, uno de tantos que lucharon en una guerra muy incomprendida. La cristiada sigue siendo una guerra muy incomprendida, pero realmente fue una guerra muy, muy atroz, que tuvo sus momentos dramáticos. Entonces, pues muchas gracias. No, gracias. Y pues estamos invitados aquí a venir a este hermoso pueblo. Gracias. Y pues un gusto tenerlos. Y a disfrutar los ates, y a disfrutar los dulces, las mermeladas. Que son una chulada de aquí en Zacatecas. Aquí de la región. Muchas gracias. Gracias a ustedes.